Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la división de polinomios y pues para ello vamos a recordar un poco qué es un polinomio. Sabemos que dentro de este tema, que son las expresiones algebraicas, tenemos sus subconjuntos a la cual le llamamos polinomio, y un polinomio tiene la siguiente forma. Este está de acá y donde el n, este que está acá, tiene que ser un entero no negativo. A los a sub i, es decir, a sub n, a sub n menos 1 hasta sub 0, a eso le vamos a llamar, bueno, van a ser números reales constantes y pues también se le llaman coeficientes del polinomio, donde también hay que tener en cuenta de que el a sub n, es decir, el coeficiente que acompaña a la variable con su mayor exponente, tiene que ser distinto de 0. Todos los demás pueden ser 0, solamente ese tiene que ser distinto de 0. Entonces, ya que hemos recordado la definición de un polinomio o la forma que tiene un polinomio, vamos a hablar sobre la división de los polinomios. Entonces, si nosotros tenemos dos polinomios, el polinomio P, el polinomio Q, entonces existen otros dos polinomios a la cual hemos denominado C y R, tales que el grado de R es menor que el grado del polinomio Q. Entonces, y el polinomio P lo podemos escribir de la siguiente forma, donde P va a ser igual a el polinomio C multiplicado por el polinomio Q más el polinomio R. Entonces, dado P, Q, dos polinomios, nosotros encontramos, sabemos que existen dos polinomios aparte que son únicos, el C y el R, de tal forma que yo puedo escribir a P de esta forma, donde el otro polinomio Q pues está incluido acá. Entonces al polinomio C pues se le llama cociente, que es este que está acá, y al polinomio R se le llama residuo de la división de P por Q. Entonces donde P pues es el dividendo y Q es el divisor. Si fuese al revés, pues acá estaría Q y acá estaría P. Entonces en este caso, por la forma que tiene el polinomio P de X, entonces a P se le llama dividendo y a Q se le llama divisor. Entonces hay que tener en cuenta eso. Recordemos, dado dos polinomios P y Q, existen otros dos polinomios C y R que son únicos, dado que a P lo podemos escribir de la siguiente forma, como C por Q más R, donde C es cociente y R es residuo. Entonces, en algunos casos, este R puede ser 0. Entonces, cuando este R es 0, decimos que P lo podemos escribir como factores, ¿verdad? Entonces, es decir, a P lo hemos factorado. Entonces, esto es muy importante recordarlo siempre, es decir, no necesariamente este R, o este polinomio R, que le llamamos residuo, tiene que ser 0. Entonces, eso es importante recordarlo. Luego vamos a expresarlo o a verlo de esta forma. Vemos que P es dividendo, el Q es el divisor, el C es el cociente y el R es residuo. Así como cuando estamos dividiendo pues números reales, ¿verdad? Cuando hacemos una división entre dos números reales, siempre tenemos un cociente y tenemos un residuo. Entonces así funciona, o exactamente el mismo razonamiento para los polinomios. Entonces lo podemos ver de esta forma. Entonces vamos ahora a proceder cómo hacer una división de polinomios. Entonces vamos a abordar el siguiente ejemplo. Vamos a encontrar el cociente y el residuo de la siguiente división. Tenemos como tenemos acá el x a la quinta menos x a la cuarta más x al cubo más x cuadrado más 2, y lo vamos a dividir entre el otro polinomio que es x al cubo más x más 1. Entonces recordemos que este polinomio es el dividendo y este que está acá es el divisor. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Pues lo vamos a escribir de la siguiente manera, es decir, acá vamos a poner nuestro polinomio dividendo y luego acá de este otro lado vamos a poner nuestro polinomio divisor y vamos a hacer lo siguiente. Vean, vamos a dividir este término del polinomio dividendo entre el primer término, o este que está acá,
del polinomio divisor. Recordemos que los polinomios acá ya los ponemos ordenado, ¿verdad? Si en algún momento nos dan un polinomio desordenado, es decir, ordenado con respecto al exponente de la variable, es decir, del mayor a menor, así como vimos cuando vimos la definición de un polinomio. Entonces, si en algún momento pues no lo tenemos ordenado, tenemos que ordenarlos. Entonces, vamos a dividir el término que tiene el primer término con el primer término del divisor, del polinomio divisor. Entonces, al hacer esa división, entonces el resultado, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser x a la quinta menos entre x al cubo, pues el resultado es x al cuadrado. Entonces, al hacer esa división, pues ese va a ser nuestro primer término de mi cociente, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir justamente abajo de donde tengo el polinomio divisor. Entonces, al escribirlo acá, voy a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar este término, que es el primer término de mi cociente, por el polinomio divisor, y el resultado pues lo vamos a ir poniendo justo abajo del polinomio dividendo. Entonces, vamos a hacer esto. X al cuadrado por x al cubo es x a la quinta. Entonces nos queda con signo positivo, pero le vamos a cambiar el signo, lo vamos a poner con signo negativo. Entonces vamos a tener acá menos x a la quinta. Y luego vamos a hacer lo mismo con el otro término del polinomio divisor. X al cuadrado por x, nos queda x al cubo, ¿verdad? Entonces lo escribimos bajo el término que tiene exponente la variable al cubo. Entonces nos queda, como tiene signo positivo esta multiplicación, ¿verdad? Entonces le vamos a cambiar el signo, lo vamos a poner con signo diferente. Entonces acá le vamos a poner menos x al cubo. Luego x cuadrado por 1, nos queda x cuadrado. Es positivo, pues lo vamos a dejar con signo negativo. Pues ahora vamos a proceder a reducir estos términos. A hacer digamos, una suma. Vamos a hacer eso. Si nos fijamos, si sumamos acá, esos por ser el mismo término y tener signo diferente, pues se nos cancelan. Pues acá no tenemos ningún valor con el que sumar el término de x a la cuarta. Entonces simplemente lo bajamos. Y luego pues acá tenemos el mismo x al cubo con diferente signo. Pues también se nos cancelan. De la misma forma el x cuadrado, si nos fijamos, se nos cancela. Entonces al final solo bajamos el más 2, ¿verdad? Entonces al bajar el más 2 vamos a hacer el mismo proceso que hicimos al principio. Vamos a dividir este término, ¿verdad? Este término que tengo acá de este polinomio resultante. Vamos a dividir este término entre el primer término del polinomio divisor. Entonces, al hacer esa división, obtenemos menos x, ¿verdad? Es decir, x a la cuarta o menos x a la cuarta entre x al cubo, pues nos queda menos x. Entonces ese resultado pues lo escribimos, va a ser parte de nuestro cociente, y se lo escribimos siempre acá a la par del primer término de mi cociente, que era x al cuadrado. Entonces acá tengo menos x y voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, voy a multiplicar este término de mi cociente por cada uno de los términos de mi polinomio divisor. Entonces, y voy a hacer el mismo proceso. Bueno, entonces vamos a multiplicar x por x al cubo, me queda x a la cuarta, y como tiene signo menos, ¿verdad? La multiplicación, menos por más da menos, pues me va a quedar con signo positivo acá. Entonces vamos a escribir eso, decir acá tengo signo positivo x a la cuarta, luego x por x es x al cuadrado con signo menos, pues va a pasar con signo más, tiene signo acá más el x al cuadrado. Y luego x por 1 es x, signo negativo, ¿verdad? Luego pues va a pasar con signo positivo. Y lo tengo acá. Entonces vamos ahora a hacer la suma.
Entonces, al hacer esa suma, pues estos dos términos se me cancelan, ¿verdad? Son iguales y tienen signos diferentes. Eso es lo que ando buscando, ir cancelando esos términos. Y luego, pues acá, pues los demás solamente los bajo. Entonces, al bajar estos términos, pues podemos darnos cuenta de que al dividir este término entre pues ya no se puede hacer esa división, ¿verdad? Porque recordemos que el resultado tiene que ser todos polinomios y el mayor grado tiene que ser un entero no negativo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hasta acá tendríamos la división, es decir, el grado del polinomio de residuo, ¿verdad? El polinomio que me queda residuo ya es menor que el grado de mi polinomio divisor. Entonces, en este caso, hasta acá termina el proceso y esto que está acá, pues va a ser mi polinomio cociente, el x cuadrado menos 1, y mi polinomio residuo va a ser x cuadrado más x más 2. Entonces, en otras palabras, podemos escribir a este polinomio que tenemos acá como la multiplicación de mi polinomio cociente con el polinomio divisor más el residuo. Si nos recordamos de la expresión que vimos hace unos instantes. Entonces, el resultado es eso. Acá tenemos c de c como polinomio, x, digamos como polinomio cociente, x cuadrado menos x, y como polinomio residuo x cuadrado más x más 2. Entonces, bueno, así se hace una división entre polinomios. Si gustan, veamos el siguiente ejemplo para pues tener un poco más claro cómo hacer el proceso. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a poner el polinomio al lado izquierdo, el polinomio dividendo, y el polinomio divisor pues lo vamos a poner al lado derecho. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir el primer término del polinomio dividendo entre el primer término del polinomio divisor. Entonces, al hacer esa división, pues x al cubo entre x es x cuadrado. Entonces, ese valor pues lo pongo acá, bajo del polinomio divisor, ¿verdad? Y este va a ser mi primer término de mi polinomio cociente, ¿verdad? Entonces multiplico x cuadrado por x al cubo con signo positivo, entonces va a pasar con signo negativo acá. Y luego x cuadrado por 2, menos 2 por menos 2, menos 2x cuadrado, y va a pasar con signo contrario acá, que va a ser con signo positivo. Entonces acá tenemos el menos x al cubo más 2x cuadrado. Y entonces vamos a proceder a sumar, ¿verdad? Esto se nos cancela por tener el mismo signo diferente y ser el mismo término. Y pues esto que está acá, pues me queda menos x cuadrado. Luego los demás términos solamente los bajo. Entonces ahora hacemos el mismo proceso, es decir, x cuadrado entre x. Bueno, menos x cuadrado entre x me queda menos x. Entonces lo escribimos siempre acá, el menos x, y luego vamos a multiplicar ese término del cociente por cada uno de los términos del polinomio divisor. Entonces, tenemos lo siguiente: x por x, x cuadrado, entonces está con signo negativo, pues va a pasar con signo positivo. Y luego, menos x por menos 2, me queda 2x con signo positivo, acá va a pasar con signo negativo. Entonces, bueno, ahora procedo a hacer la suma, ¿verdad? Es decir, estos dos términos se me cancelan, ¿verdad? Y luego me queda menos x, ¿verdad? Más 5. El 5 pues simplemente lo bajo, ¿verdad? Ahora pues vamos a hacer un último paso, que sería la división de menos x entre x, me queda menos 1. Entonces acá lo tengo, el menos 1. Luego pues multiplico menos 1 por x menos x. Está con signo negativo, pues va a pasar aquí con signo, le vamos a poner signo positivo, ¿verdad? Signo contrario. Y el menos 1 por menos 2, eso es 2. Aquí le vamos a poner signo contrario, vamos a tener menos 2. Ahora vamos a proceder a sumar. Entonces acá se nos eliminan esos dos términos, ¿verdad?
Y luego pues me queda el 5 menos 2, 3. Entonces pues acá ya tenemos el final de nuestro proceso y tenemos como polinomio cociente el x cuadrado menos x menos 1 y como polinomio residuo tenemos a 3 y eso es lo que tenemos acá, polinomio cociente y polinomio residuo. Entonces tenemos esa división, o sea, la división entre dos polinomios lo podemos hacer de esa forma y vamos ahora a dar una definición, digamos, o a ver cómo podemos hacer la división de una forma más fácil cuando el divisor es de la forma x menos c. Entonces, cuando es justamente parecido al problema que hemos desarrollado anteriormente, porque recordemos que el divisor de este polinomio es x menos 2, ¿verdad? Entonces, acá cuando el polinomio divisor es de la forma x menos c, la división se puede efectuar pues, de una forma más rápida, simplemente utilizando de los coeficientes de ambos polinomios. Entonces, para ver este proceso, que es un poco más fácil, digamos, del proceso que hemos hecho en el ejemplo anterior, ¿verdad? Recordad que simplemente este proceso lo vamos a utilizar cuando el divisor es de esta forma, x menos c, donde c pues, es un valor real, ¿verdad? Entonces, el proceso que vamos a hacer es un proceso al cual se le llama la división sintética. Entonces vamos a hacer la siguiente división, o vamos a encontrar el cociente y el residuo de la siguiente división. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir simplemente los coeficientes de ambos polinomios. En el lado izquierdo vamos a escribir los coeficientes del polinomio dividendo y el lado derecho vamos a escribir el valor que anula justamente este polinomio. En este caso, pues acá vamos a poner menos 1, porque menos 1 más 1, eso es 0, ¿verdad? Entonces, lo vamos a escribir acá. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. El primer paso, después de haber escrito los coeficientes de ambos polinomios de esta forma, ¿verdad? En este diagramita que he hecho acá, el primer paso va a ser simplemente bajar el menos 2 acá, a poner el menos 2 acá, y luego vamos a multiplicar menos 2 por menos 1, y el resultado lo vamos a poner abajo de 1. Entonces, como menos 2 por menos 1 es 2, pues acá ponemos el 2 positivo. Ahora vamos a, como un segundo paso, un siguiente paso, mejor dicho, vamos a sumar estos dos términos. Entonces 1 más 2, el resultado es 3. Ahora vamos a hacer el mismo proceso. 3 por menos 1 es menos 3 y lo vamos a colocar bajo el 0. Acá tenemos el menos 3 y sumamos. Entonces 0 más menos 3, o 0 menos 3, eso es menos 3. Y luego multiplicamos menos 3 por menos 1, eso es 3, el resultado lo escribimos abajo de 3 y sumamos 3 más 3, eso es 6. Entonces, acá terminamos nuestro proceso y nuestro polinomio cociente, nuestro polinomio cociente va a ser justamente el polinomio con estos tres coeficientes, con los primeros tres coeficientes. Es decir, vamos a tener menos 2x cuadrado más x menos 3. Ese va a ser mi polinomio cociente y mi polinomio residuo va a ser 6. Entonces, es esto que tenemos acá. Mi polinomio cociente pues, va a ser menos 2x cuadrado más 3x menos 3, justamente son los coeficientes que tenemos acá. Y mi polinomio residuo pues es 6, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso para hacer una división entre polinomios utilizando la división sintética cuando el divisor tiene esta forma, x menos c, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va a hacer. Entonces, si recordamos, si vemos acá,
acá es x más 1. Entonces, si le ponemos el menos, vamos a tener entre un paréntesis menos 1. Entonces, ese es como que acá escribamos el c, ¿verdad? Si acá pues le reemplazamos con cualquier número real, así como acá, pues vamos a poner ese valor acá. Entonces, de manera general, ¿verdad? De manera general tenemos lo siguiente. Para la división sintética, si tenemos un polinomio de manera general, o de esta forma, el polinomio, entre x menos c, se escriben los coeficientes de la siguiente manera. Pues entonces escribimos los coeficientes del polinomio p, acá, es decir, a sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub 1, a sub 0. Entonces, luego, pues acá pues escribimos el valor c, es decir, cuando el polinomio entre el cual vamos a dividir va a ser x menos c. Acá escribimos el valor de c, ¿verdad? Y luego, pues vamos a hacer el mismo proceso, ¿verdad? Vamos a bajar el primer valor, el primer término, el primer coeficiente, que en este caso es a sub n, y vamos a multiplicar a sub n por c y lo vamos a colocar justamente abajo de a la n menos 1. Luego se suma esos dos valores, pues la suma de eso yo le voy a llamar b sub 1, ¿verdad? Va a ser un valor real, lo voy a llamar b sub 1. Y luego voy a multiplicar b sub 1 por c y lo voy a colocar abajo de b sub n menos 2. Y hago esa suma, que va a ser b sub 2, le voy a llamar b sub 2. Y luego pues voy a ir haciendo exactamente lo mismo. Entonces voy a multiplicar b sub 2 por c, entonces me va a quedar c por b sub 2. Luego pues voy a sumar acá los términos y así sucesivamente. Acá voy a tener b sub n menos 2. Lo voy a multiplicar por c, pues tengo c por b sub n menos 2. Sumo esas 2, pues me queda b sub n menos 1. Luego multiplico el b sub n menos 1 por c, pues me queda c por b sub n menos 1. Y lo sumo con a sub 0 y eso me va a dar r. Entonces, haciendo este proceso, ¿verdad? Para un polinomio cualquiera, un polinomio de la forma x menos c, ¿verdad? Voy a tener como cociente a este polinomio. Entonces recordemos que estos coeficientes que están acá, todos los que están acá, van a ser los coeficientes de mi polinomio cociente, ¿verdad? Menos el r, ¿verdad? Que va a ser siempre el coeficiente, o mejor dicho, mi residuo, ¿verdad? Entonces tengo a sub n a la n, perdón, acá que este n tiene que ser elevado a la x elevado a la n, menos 1, ¿verdad? X a la n menos 1, ¿verdad? n menos 1 tiene que estar elevado, más b sub 1, ¿verdad? Este coeficiente, por x a la n menos 2 y más puntos suspensivos, b sub n menos 2 por x y más b sub n menos 1, ¿verdad? Luego, pues como mi residuo me queda el r. Entonces, pues esa es la forma general de hacer una división sintética. Recordemos siempre de que esto se aplica siempre y cuando estamos dividiendo entre un polinomio que es x menos c. Luego, pues tenemos un teorema pues muy importante, pero muy importante, porque nos va a ayudar a hacer una simplificación de unas expresiones algebraicas, ¿verdad? Entonces, en donde tengamos polinomios tanto en un numerador como en un denominador de una fracción. Entonces, el siguiente teorema nos dice que un polinomio p de x tiene como factor a x menos c si y solo si el polinomio evaluado en c, ¿verdad?, es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos dice que si el polinomio evaluado en cualquier valor real o en algún valor real, eso es igual a 0, es decir, x igual a c, ¿verdad? Si sustituimos el x acá, digamos x igual a c, anula el polinomio p de x, entonces se garantiza de que el x menos c es un factor de ese polinomio. Entonces ya sabemos cómo factorar, ¿verdad? Entonces, es decir, cuando factoramos un
una expresión algebraica, pues dejamos esa expresión algebraica en términos de productos, ¿verdad? Entonces, donde esos productos o esos factores no son uno, sino que son distintos de uno. Entonces, este teorema pues nos va a servir bastante. Entonces, recordémoslo siempre. Dice que un polinomio p de x tiene como factor a x menos c, es decir, p de x va a ser igual a x menos c por otro polinomio, ¿verdad? Sí y solo si el polinomio, al evaluarlo en ese valor c, ¿verdad? En este que está acá, el resultado es 0. Entonces, vamos a hacer este ejemplo para, digamos, ver la importancia del teorema que acabamos de analizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a identificar un valor, ¿verdad? Un valor real, de tal forma que ese valor real me anule al polinomio del numerador como al polinomio del denominador. ¿Por qué? Porque como yo necesito que si el valor c, digamos, que encuentre me anule al numerador y al denominador, entonces voy a tener a x menos c como factor en el numerador y en el denominador. Entonces voy a poder cancelar. Entonces la idea de la solución es esa. Entonces, tener que simplificar p y q, si el polinomio p se me anula en un valor c, ¿verdad? Un valor real c, es decir, p de c es igual a 0, yo voy a poder escribir a ese polinomio de la siguiente manera. P de x, bueno, el polinomio p va a ser igual a x menos c por un polinomio t, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo el teorema anterior, que por cierto, ese teorema se llama teorema del factor. Entonces, eso es lo que me está diciendo el teorema anterior. Si yo encuentro un valor que me anule a ese polinomio, entonces yo puedo escribir a ese polinomio de esta forma. Al x menos c lo voy a escribir como factor de otro polinomio que yo acá le he llamado t. Entonces, también tengo que comprobar de que, bueno, aquí era c, de que q evaluada en c, ¿verdad? Aquí tiene que haber sido c, el mismo valor que evaluó acá, es igual a 0. Entonces, si eso pasa, entonces yo puedo escribir a q de la siguiente forma, siempre utilizando el teorema anterior, ¿verdad? Que q va a ser igual a x menos c por otro polinomio, a la cual yo le he llamado el polinomio s. Entonces, así voy a poder tener, ¿verdad? Que el cociente que me dan anteriormente para que yo lo simplifique, es decir, p entre q, ¿verdad? Yo lo voy a escribir de esta forma, en donde voy a tener x menos c por t, ¿verdad? Eso es p, y x menos c por s, que eso es q. Lo voy a escribir de esta forma, lo voy a poder escribir de esta forma, y entonces acá voy a poder cancelar el x menos c de arriba con el x menos c del denominador. Entonces ya voy a tener una división, un cociente de otros polinomios de menor grado, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver, a encontrar un valor que me anule tanto al polinomio p como al polinomio q. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, yo puedo encontrar algún valor que me anule al polinomio p, pero que no me anule el polinomio q. O viceversa, yo puedo encontrar un valor real que me anule el polinomio q, pero que no me anule el polinomio p. Entonces, siempre hablando de este ejemplo, p entre q. Entonces, si eso sucede, los factores no van a ser igual. O sea, yo le puedo aplicar la división sintética a ambos polinomios, pero el factor no va a ser igual. Entonces yo necesito que el valor real que encuentre me anule tanto al polinomio p como al polinomio q, o al polinomio del numerador como al polinomio del denominador. Entonces esa es la idea que tenemos. Entonces lo que vamos a ir
a ver ahorita es qué valor real me anula al polinomio del numerador y al polinomio del denominador. Entonces tiene que ser un valor que me anule a ambos polinomios. Entonces, si me anula a ambos polinomios, para determinar, ¿verdad?, este polinomio t, yo voy a tener que dividir x menos c, o mejor dicho, ap entre x menos c para determinar t. Es decir, si yo ap lo puedo escribir como x menos c por t, entonces para determinar ese polinomio t, yo tengo que dividir al p entre x menos c. Es decir, lo podemos analizar como que estemos viendo, como que estemos despejando una variable, ¿verdad? Y en este caso, voy a necesitar saber quién es este t de x. Entonces, por eso vamos a utilizar la división sintética, porque vamos a dividir un polinomio p de x entre x menos c, y un polinomio q de x entre x menos c. Entonces, aquí es donde entra en juego la división sintética para simplificar estas expresiones. Entonces, y entra en juego, pues, auxiliado de este teorema muy importante, que es el teorema del factor. Entonces, vamos a lo siguiente. Podemos evaluar el valor de c como un quinto. Pues acá también hay otro error. Es un quinto, el valor de c como un quinto, y vamos a proceder a factorar las expresiones usando la división sintética. Entonces vamos a comenzar. Bueno, acá pueden ustedes evaluar c igual a un quinto. Pues acá hay un problema. Acá tiene que ser un quinto. Pueden evaluar c igual a un quinto, ¿verdad? Aquí el resultado les va a ser 0. Y de la misma forma en el polinomio del denominador, si evalúan c igual a un quinto, ¿verdad?, en donde va el x, ¿verdad?, el resultado también les va a ser 0. Entonces ese valor de c igual a un quinto le anula ambos polinomios, y por lo tanto pues ese es el valor real que me va a servir en este ejemplo. Entonces, repito, ¿verdad? Como yo necesito saber a qué es igual el polinomio acá, t, entonces voy a dividir al polinomio p entre x menos c, ¿verdad? Entre x menos c. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a utilizar la división sintética, ¿verdad? Y voy a escribir los coeficientes del polinomio del numerador. En este caso tengo 5, 9, menos 7 y 1. Pues acá tengo el valor de c, que es un quinto, y vamos a hacer el mismo proceso, ¿verdad? Pongo el 5 acá, es decir, solo bajo el 5, luego pues 5 por un quinto, eso es 1, lo pongo abajo del 9, sumo 9 con 1, eso es 10, luego multiplico 10 por un quinto, eso es 2, lo pongo ese 2 abajo de menos 7, sumo 7 con 2, el menos 7 con 2, y eso me queda menos 5. Multiplico menos 5 por un quinto, eso va a ser menos 1, lo pongo abajo del 1, y al sumarlos me queda 0. Entonces, veamos esto, es decir, acá tenemos como resultado que tengo un residuo de 0. Y ya vimos que podemos escribir, cuando hacemos la división, si nos acordamos, estamos dividiendo un polinomio p entre un polinomio q. Entonces dijimos que existían dos polinomios únicos, c y r, de tal forma que yo puedo escribir a p como c por q más r, ¿verdad? Donde era el polinomio residuo y donde c era el polinomio cociente, cuando hacíamos la división entre polinomios. Entonces, si nos fijamos acá, el residuo es 0. ¿Qué quiere decir eso? De que yo puedo escribir el polinomio que está acá, del numerador, como multiplicación de dos polinomios, ¿verdad? Entonces, el polinomio que va a ser nuestro polinomio cociente es el que va a tener estos coeficientes. Es decir, mi polinomio cociente va a ser 5x cuadrado más 10x menos 5. Entonces, mi polinomio
mi polinomio Q, ¿verdad? O mi polinomio divisor, pues va a ser x menos un quinto. Entonces yo lo voy a poder escribir de la siguiente forma. Es decir, este es el polinomio divisor, del cual solo encontré, lo hemos dividido utilizando la división sintética, ¿verdad? Y este es mi polinomio cociente, ¿verdad? Si lo analizamos, es decir, acá tenemos 5, 10 y menos 5. Serían los coeficientes de mi polinomio cociente. Y no tengo acá residuo porque ya vimos que mi residuo es 0. Entonces, acá tenemos que yo puedo escribir este polinomio como producto de dos polinomios. En este caso los dos polinomios son esto, y de paso fijamos que en el polinomio cociente podemos sacar un 5 o 5 de factor común. Entonces al sacar 5 de factor común tengo este resultado. Acá me queda x cuadrado más 2x, acá me queda menos 1. Entonces lo tengo de esta forma. Luego pues vamos a, para el denominador vamos a usar también la división sintética. Entonces acá tengo los coeficientes del denominador de mi expresión del ejemplo, es decir 10, 13 y menos 3. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos 10, 13 y menos 3, que son los coeficientes del polinomio del denominador. Y pues vamos a escribir acá siempre un quinto, ¿verdad? Ahora pues vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Bajamos el 10, lo multiplicamos por un quinto, eso va a ser 2. Lo ponemos abajo de 13, sumamos 2 con 13, eso va a ser 15. Lo multiplicamos el 15 por un quinto, eso va a ser 3. Lo ponemos abajo del menos 3, lo sumamos y el residuo es 0. Otra vez, entonces tenemos que vamos a poder escribir nuestro polinomio que tenemos como denominador como producto de dos polinomios, ¿verdad? Es decir, uno que va a tener coeficientes 10 y 15 y el otro que va a ser x menos un quinto, ¿verdad? Entonces acá lo tenemos, es decir, 10x cuadrado más 13x menos 3 lo voy a poder escribir como x menos un quinto, ¿verdad? Multiplicado por 10x más 15. Es decir, acá tenemos los coeficientes, ¿verdad? Este es el residuo, que no nos quedó nada. Y entonces también nos podemos dar cuenta que acá de 10x menos más 15, perdón, puedo sacar de factor común 5. Entonces, sacar de factor común 5, pues me queda 5 por x menos un quinto por 2x más 3. Entonces finalmente pues nuestra expresión nos quedará de la siguiente forma, es decir, la división, el término que, la expresión algebraica que queríamos, del cual queríamos hacer la simplificación, pues lo podemos escribir de esta forma, ¿verdad? Lo podemos escribir de esta forma tanto el numerador y de esta forma el denominador. Y si nos fijamos tenemos 5 por x menos un quinto, pues en el numerador y en el denominador pues podemos cancelar ese término, ¿verdad? De ese factor, perdón, podemos cancelar esos dos factores y el resultado pues va a ser x cuadrado más 2x menos 1 entre x más 3. Ese es el resultado que nosotros, digamos, la simplificación. Ahora, si nos acordamos cómo hicimos la idea al principio para resolver para hacer esa simplificación, a este polinomio que está acá, pues le llamamos t, ¿verdad? Entonces, y a este le llamamos s. Es decir, al polinomio p que teníamos acá, lo podíamos escribir como x menos c, ¿verdad? Que en este caso ese es un quinto multiplicado por t. Y acá teníamos x menos c multiplicado por s. Entonces acá tenemos el resultado, salvo este 5 que sacamos de factor común previamente de el t y el s, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que esa simplificación, que ya no podemos seguir simplificando? Bueno, tenemos que encontrar, digamos, si esto se pudiese seguir simplificando, tenemos que encontrar un valor, un número entero, de tal forma que el numerador se anule y el denominador también se anule. Entonces, si nos fijamos acá, para que el denominador se anule,
el x tiene que ser menos 3 medios. Entonces al x ser menos 3 medios, ¿verdad? Es decir, ese valor de x es el único que hace que este polinomio que tengo como denominador se anule. El numerador también tendría que anularse con ese valor, ¿verdad? Entonces, si nosotros evaluamos al numerador con x igual a menos 3 medios, el numerador, ¿verdad? Pues no se anula. Entonces me queda como resultado menos 7 cuartos, ¿verdad? Bueno, ustedes lo pueden comprobar ahí. Entonces quiere decir de que estos dos polinomios ya no tienen un factor común y por lo tanto esta es su máxima, digamos, su expresión más reducida. Entonces, eso sería todo con respecto a la división de polinomios. Recordemos el teorema del factor, que es muy importante cuando estamos queriendo simplificar términos. Entonces, muchas gracias por ver el video. Nos vemos a la próxima.